Hola, hola, buenas tardes, feliz domingo para todos por acá. Familia, quiero contarles una anécdota que nos sucedió ayer a mi hermano y a mí. Muy curiosa, muy interesante, muy conmovedora. Ayer andábamos de compra por acá, por un supermercado. Y caminando por el supermercado, buscando las cositas que nos hacían falta, íbamos conversando sobre la situación en Cuba, las carencias, esto, que lo otro. Y mi hermano me hacía un comentario que qué interesante, qué bueno sería que todas aquellas personas que defienden el sistema en Cuba pudieran vivir, aunque sea un minuto, este sistema, para que vieran cuán fácil se hace la vida en un sistema libre, liberal, capitalista como este acá en Estados Unidos. Yo le explicaba a mi hermano que sí, que eso es buenísimo, pero que lamentablemente incluso el día que cambie el sistema en Cuba, que va a cambiar un día, van a haber personas que se van a negar a ese cambio, que nunca van a aceptar que fueron utilizados, que fueron engañados, y que van a seguir abogando hasta el día de su muerte por el socialismo, por el comunismo. Porque esas personas son personas que no dan el brazo a torcer, son personas que el sistema, esa ideología mediocre y malévola, los enfermó del alma, y esas personas van a morir así. Pero que sí, aún así es muy importante que muchas personas pudieran vivir este sistema que vivimos acá. Pues nada, nos sucedió algo muy curioso, y era que un señor venía caminando detrás de nosotros y intervino en la conversación. Y acá les voy a dejar ahora qué sucedió con este cubanazo. Vean. Tú llegas aquí hay gente que llegaron sin nada, Marielita, Balcero, y al año por la inteligente la trae. Eso no es por del banco, ni si viniste en avión. Muchos en avión que vienen en avión eran un pobrecito, y otros vinieron en una tabla, y eran, eso no tiene que ver cómo viniste, es quién eres. Entonces tú puedes progresar, pero allí no, ellos no, porque hay un solo idea. Recuérdate, muchos cubanos sacan esta cuenta. Si tú tienes, no tienes que contar conmigo. Si a ti te sobra, tú no cuentas conmigo. Yo te tengo que mantener en el hambre para que tú tengas que contar conmigo. Yo tenía 12 años cuando me fui de Cuba, mucho antes. Ustedes escucharon la palabra acopio. Acopio, claro. Se pudrían las viandas, se pudrían los racimos de plátano, no los repartían. Los reunían en un lugar. ¿Cómo tú vas a poner vianda en un lugar, en un edificio que no hay aire acondicionado, no tiene un frigorífico? Se echaban a perder y no los repartían, porque hay que tenerlos a poquito a poco. Así vi yo también. ¿Para qué? Para que tú no puedas protestar, para que tengan miedo. ¿Y en qué año vino usted? En el 6-9, mi tío se le muere una vaca. Llama a ese departamento. Vinieron al tercer día, y la idea ¿cuál era? Al tercer día la vaca está podrida. Si te la miran, si le falta un pedazo. No le falta un pedazo, ya tú no te la puedes comer porque está podrida. Ok. Pero no vienen el primer día, no venían el primer día. Son mezquinos. Gente mala. La idea es mantener al pueblo hambriento. Para que tú tengas que contar conmigo. Cuando yo te diga, que tú se ponga un policía con un rifle en la iglesia. Para intimidar. Ya te quito la libreta. Tú no puedes vivir. Tú puedes ser guapo, pero llega un momento que tú dices, sin arma, sin nada, ¿qué pelea yo voy a echar? La inteligencia tiene que Tiene que salir un pueblo entero a las calles. Dejarlo que maten a la mitad. A manifestarse. Sí, pero ahora repartieron un poco de arroz y todo el mundo entró. Ya se caga todo el mundo. Así mismo. Es así como funcionan ellos. Sí. ¿Y cómo había arroz ese arroz? ¿Dónde estaba ese arroz? Que resolvieron en 24 horas. ¿Para qué? Para calmar a la gente. Tú llegas a Cuba y tú eres un magnate. Pero tú se la llevas lo que tú digas. Pero si ella hace una idea que tú vas a traer para acá. Sí. Cuando ella coja tamaño de bola aquí, se pasa a la chágara. Porque todo el mundo es libre. Claro. Aquí todo el mundo depende de sí mismo. Correcto. Y allí no. Yo soy de Winnie, de afuera a La Habana, de afuera, para el sur. Mi hermano le decía del comité, pidiera a un hijo de puta, cerraban las puertas. Pero no todo el mundo podía hacer eso. Esa era gente que eran comunistas, pero le llevaban la calle al hermano mío, porque a otros lo meten preso. El hermano mío fue horrible, pero bueno, otros no.
Perdónenme que me haya metido, soy un cubano como ustedes. Gracias. Vine hace 55 años, pero soy cubano. Y si vuelvo a nacer, quiero ser cubano. Gracias. Corazón. Encantado. Expresó sus sentimientos, así de simple. Ese es el sufrimiento de millones de cubanos en este exilio. Esos son los cubanos que Humberto López sale en el noticiero a llamar terroristas. No es terrorismo, ni es gusanera, es dolor y sufrimiento por lo que tuvieron que dejar atrás, porque se tuvieron que ir de su tierra, de su nación. Ahí está.